Dios te bendiga, hermano y amigo. Yo quiero compartirte algo que está en la Escritura, algo que te puede ser de mucha bendición. Cuando Jesús vino a este mundo, Él venía con un propósito, Él venía con el propósito de cambiar la antigua religión que era el fariseísmo. Nosotros podemos ver en el capítulo 15 de Lucas, dice así: y se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Pero los escribas y fariseos murmuraban de él diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Podemos entender, si vemos la historia de Jesús, el por qué los pecadores seguían mucho a Jesús, escuchaban a Jesús, lo buscaban, lo procuraban, venían de muchas partes a verlo. Una eran sus milagros y otra era su carisma, su forma de recibir a las personas. Lo cierto es que los pecadores oían de buena gana a Jesús porque Jesús vino y le dio una bofetada a la religión, algo que estaba abusando en ese tiempo como en nuestros tiempos. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Créeme, mujer, que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El sistema de religión era exclusivo de un lugar, del templo que estaba edificado en Jerusalén. Los samaritanos, ellos adoraban en su lugar porque no se llevaban entre sí, samaritanos y judíos. Entonces Jesús le dice a la mujer que eso terminaría, que él cambiaría esa costumbre de adorar aquí o allá, sino que los verdaderos adoradores adorarían donde quiera que estuvieran, porque Dios es espíritu. Entonces Jesús sí predicó que cambiaría las costumbres. Después, antes de partir, a los discípulos les dice acerca del templo: dice: veis estas piedras y estos edificios, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada del templo. Ahí está hablando de destruir el lugar ese y de cambiar las costumbres. Él venía a cambiar el sistema antiguo de religión. Vemos nosotros que Esteban está predicando un mensaje, y cuando él ofende las creencias, o más bien se ofenden los que estaban haciendo mercadería y haciendo de las suyas con la religión, se ofenden, lo apedrean, pero antes buscan falsos testigos, y uno de los falsos testimonios que se dijo de él dice: le hemos oído decir que Dios cambiará las costumbres y que destruirá este lugar. No era falso testimonio, era lo que Cristo había enseñado, que iba a cambiar del sistema de adoración de este monte a este otro, a universal. También habla de destruir el lugar. Entonces, partiendo de ahí, podemos analizar las cosas. Cómo Jesús iba a enviar a unos leprosos a los sacerdotes y el sistema ya iba a cambiar. Jesús enseñó, dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, dice, y si un ciego guía a otro ciego, no caerán ambos en el hoyo, refiriéndose a la antigua religión, a los religiosos de ese entonces. ¿Cómo pasas tú a creer que Jesús te iba a enviar con un ciego a que te guiara? Si él decía a la gente: dejadlos, sálganse, retírense de ellos. Entonces, vamos a ver aquí la humillada, porque Jesús humilló a la religión, por eso lo mataron. Cuando Jesús envió a un leproso, sanó a un leproso, y le dice a Jesús: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Nosotros vemos en la Escritura que Dios escogió de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para deshacer lo que es. Jesús estaba usando ciegos, sordos, mudos, leprosos, de todo estaba usando para testimonio. Él hacía esto porque en las profecías de Isaías estaba escrito que los cojos saltarían, los ciegos mirarían, los sordos oirían, y todos ese tipo de milagros iban a ser hechos. Era una señal de que era el Mesías el que venía. Entonces él sanaba y los enviaba para que los sacerdotes creyeran, porque muchos de los sacerdotes, si usted puede ver cuando fue crucificado Jesús, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos, todos esos buscaban
falso testimonio contra Jesús, los sacerdotes. Fíjese bien, los sacerdotes. En el libro de los Hechos dice la Biblia que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ya esta es, si lo vemos honestamente, es una humillada, es una bofetada a la religión. Dios usa de lo que no es, de lo vil, de lo menospreciado. En este caso usa a un leproso, lo sana y lo envía como testimonio de que él, Mesías, él lo había sanado. Él se presentaba, y al presentarse ahí, el sacerdote tenía que preguntar: oye, pues ¿cómo te sucedió esto si ya estás desahuciado? Pues el que se llama Jesús, él me dijo que viniera y él me sanó. Era para testificarle a un sacerdote. O alguien me puede decir que Jesús lo envió a confesarse. Nadie me puede decir eso. Nadie puede decir que Jesús envió a un leproso a confesarse. Entonces fue enviado para testimonio al sacerdote incrédulo, sacerdote que no tenía función, personas tercas que ya Dios les había hablado mucho por medio de los profetas. Entonces dice en Lucas 17 que iban 10 leprosos y lo vieron de lejos y le gritaron a Jesús: ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero no les dijo que fueran a que ellos les iban a oficiar. Vayan y muéstrense. Y si mientras ellos iban de camino fueron sanados, Jesús los sanó, para que cuando al llegar al sacerdote, los sacerdotes vieran: oye, ¿cómo pasó esto? Si ustedes estaban desahuciados, ¿quién hizo esto? Jesús. Nosotros vemos que en el capítulo 9 de Juan, Jesús sanó a un ciego. Entonces los fariseos lo miran: oye, pues este es el que había estado ciego. No, se parece a él. Bueno, vamos a interrogarlo. Oye, ¿quién te sanó? Pues no sé, dice, yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Pero sabemos que ese hombre que te sanó es pecador. Dice, si es pecador o no, dice, yo no lo sé. Yo solo sé que ahora, que habiendo sido ciego, yo ahora veo. Dice, y Dios no oye a los pecadores, dice el ciego. Pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Tú eres nacido en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Eso decían los sacerdotes, porque un ex ciego, uno que había estado ciego, les estaba enseñando acerca de Jesús. Entonces ellos se enojan y dicen: esta gente que no sabe la ley, dice, maldita es. Así como nos dicen a nosotros que somos malditos porque no tenemos tradición, no tenemos sacerdotes, no tenemos sucesión apostólica. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos, dijo el apóstol Pedro, no tendremos, tenemos, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. En otras palabras, esta palabra que ya tenemos, a esa palabra hay que estar atentos hasta que Cristo venga. No que añadirle ni que lo solo la escritura es falso. No es cierto, la escritura está completa. Los que creen que está incompleta no han oído ni hablar del código secreto de la Biblia. Entonces, Jesús envió ciegos, leprosos, para enseñarle a sacerdotes ignorantes. Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo? ¿A poco puede uno entrar por segunda vez al vientre de la madre y volver a nacer? Nicodemo le dice a Jesús: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Era maestro en Israel y no sabía lo que Jesús le estaba hablando. Así había muchos sacerdotes que no sabían. Ahora, fíjese bien, ¿quién se enteró primero que había nacido Jesús? ¿Los sacerdotes? No, fueron unos magos. Ellos emprendieron el camino y llegaron y le dijeron a Herodes: venimos a adorar al niño, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y Herodes ni sabía, y dice que convocó a todos los sacerdotes y a los principales y a los escribas y todo, porque se turbó toda Jerusalén al saber que ya había nacido el Mesías y ellos ni sabían.
Se fija que los hizo a un lado y les dio el conocimiento de Dios a otras personas. Cuando Jesús nació, lo vieron otras personas humildes en el pesebre, mientras que los sacerdotes estaban allá durmiendo, comiendo moscas, como se dice. Estaba Simeón, no me acuerdo cómo se llama el ancianito ese que Dios lo prometió que vería al enviado de él. Él lo tenía en brazos, mientras que los sacerdotes y todos los que estaban ahí ni cuenta se daban. Cuando los ángeles anunciaron que había nacido Jesús, no le avisaron a sacerdotes, le avisaron a pastores. Y eran pastores, no pastores como ahorita que estudian y que pastorean iglesias, no. Esos son ya gente preparada. Hay muchos pastores muy preparados que estudian doctorados en divinidades y teología y cosas profundas de Dios. Estos eran pastores literales de ovejas. Pues Jesús no se le apareció a sacerdotes, se le apareció a pastores. ¿Y sabe por qué? Porque Dios de lo vil y de lo menospreciado escogió para avergonzar a los que se creían sabios. Dice la Escritura, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, qué humillada enviar leprosos, ciegos, sordos con los sacerdotes para testificarles. Jesús hirió en la mejilla a los religiosos, les quitó el negocio, les volcó el negocio, les desaprobó. Cada una de las ideas que existen en las religiones, en las denominaciones, ya estaban en tiempos de Jesús. Ejemplo, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. No, antes bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Antes quiere decir, primero es bienaventurado el que oye la palabra y la guarda. Primero es bienaventurado esa persona que el vientre que me trago, es lo que está diciendo Cristo. Maestro, hemos visto uno que echaba demonios fuera en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Dejadlo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por vosotros es. Los apóstoles no se acordaban que ese era el gadareno, que Jesús no le había permitido seguirlo, sino que lo había enviado aparte. El gadareno andaba expulsando fuera demonios, mientras que los 9 discípulos no pudieron echar uno. No pudieron echar fuera un demonio, le andaban prohibiendo al que sí los echaba. No pudieron echar un demonio y le andaban estorbando al que predicaba. ¿Y saben qué? Pretendían que cayera fuego del cielo. Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo para que los consuma? Creo que Jesús hasta se rió de ellos. Mira, no pudieron echar fuera un demonio y quieren que caiga fuego del cielo como hizo el profeta Elías. Ay, pobrecitos mis discípulos. ¿Quién eran los hermanos separados ahí? ¿El que los expulsaba o el que no los expulsaba? Los 9 que no expulsaban un demonio. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esta comparación no te ayuda en nada, porque los separados en ese momento eran los discípulos perversos. Jesús les dijo, generación perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Otra, cuando Jesús fue arrestado, Pedro sacó la espada y cortó una oreja. Es un tipo de comenzar una inquisición porque no se acepta a Cristo. Pedro quiso defenderlo y que no lo mataran, hiriendo a alguien. Dijo Pedro, dice Jesús, mete su espada en su funda, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Esa idea de matar protestantes, de quererlos exterminar, no es de Dios. Esa idea de querer prohibirle a los demás que prediquen no es de Dios. Jesús no la aprobó. Esa idea que tuvo el apóstol Juan de adorar ángeles cuando fue al cielo, y dice, y me postré a los pies del ángel para adorarle, pero él me dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos. Adora a Dios porque Dios es el único que merece adoración. 2 veces el apóstol Juan intenta adorar a un ángel en el cielo, y las 2 veces el ángel se lo desaprueba.
todas esas doctrinas que predominan en esa secta, Jesús las desaprobó y el ángel y Dios las desaprobó. Ahí están escritas. 2 veces quiso adorar Juan al ángel. Por eso cuando vienen y me dicen que fulano de tal volvió a la católica, pues si el mismo apóstol Juan estuvo a punto de caer en la idolatría, ¿qué esperamos de gente que no conoce la Biblia? Que fulano volvió al catolicismo no me extraña, porque 9 leprosos se quedaron con los sacerdotes. Solo uno volvió con Jesús, y ese ex leproso, dice Jesús, no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Dónde están los 9? Yo creo que según Torito nos podría decir que los sacerdotes enviaron a los 9 leprosos a rezar a las 10 vírgenes, y tú dirías amén porque le crees. El único que volvió fue el que le dio gloria a Dios, y fue directamente con Cristo, no necesitó sacerdote. El mismo apóstol Pedro, ese que tú dices que es el primer papa, fíjate lo que dijo. Estaba Simón el mago viendo que por la imposición de manos se daba el don del Espíritu Santo. Entonces él dice, les ofreció dinero y les dijo a los apóstoles, dadme a mí también de ese poder para que al yo poner la mano sobre las personas reciban el Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ruega a Dios por si quizá te sea perdonada esta tu maldad, porque veo que en hiel de amargura y prisiones de oscuridad veo que estás. Pedro no le dijo, yo soy el Papa, yo te voy a absolver, tú puedes venir a mí, yo intercedo por ti. No, dice, ruega a Dios tú. Y era pecado grande, no era un pecadito de esos de gula, de pereza. Era un pecado grande, ofender a Dios creyendo que se puede pagar el don gratuito que Él dio. Ruega a Dios. Ruega a Dios. Directamente, es lo que quiso decir el apóstol Pedro. ¿Qué me vas a decir? Fíjate lo que dijo Cristo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús está enseñando que si tú oras, te encierras en el secreto con Dios, Dios te está viendo personalmente. No necesitas de una imagen. ¿Acaso las imágenes son como los aparatitos del Wi-Fi, que necesitas tener uno para que agarrar la señal de Dios? No es así. Puedes ir directamente a Dios. El leproso fue directamente a Jesús y dice, Jesús, vete en paz. No dijo, vete con los sacerdotes. No, no le dijo eso. Yo creo que este leproso era protestante y los otros eran católicos. Los otros se quedaron muy a gusto con los sacerdotes. Hasta han de haber conocido a las 10 vírgenes, yo creo. Pero Jesús le dio una humillada a la religión. Enviar leprosos a testificarles es una humillación colosal. Dios te bendiga, hermano, y presta mucha atención a las cosas que están escritas. No dejes que nadie te mienta. Una de las cosas que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Yo no quiero sacarte del catolicismo, del testiguismo, No, ve a Cristo. Otra de las cosas que habla la Biblia aquí en esto es el servicio sin adoración. Los leprosos obedecieron a Jesús, fue lo que les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero no regresaron.
Muchos van y testifican y se portan bien, sí, está bien, eso es bueno. Pero no leen la Biblia, no creen, no buscan a Jesús diariamente. Fíjese lo que dice Jesús a una de las 7 iglesias. Jesús a una de las 7 iglesias les dice, has trabajado arduamente, no has negado mi nombre, no soportas a los malos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que era trabajo para el Señor lo hacían, pero no entraban al secreto con Dios. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Van y testifican, y así como van y testifican, regresan viendo la televisión, viendo el Facebook, cualquier cosa, menos de seguir preguntando a Jesús, ¿qué debo hacer ahora? Ya hice esta tarea que se me encomendó, ahora, ¿qué hago? Ahí es donde fallaron los 9 leprosos. Fueron y se presentaron. Los sacerdotes seguro que vieron la sanidad, pero ellos ya no volvieron al sanador. Sin embargo, aquel extranjero, un samaritano, un menospreciado, igual que la mujer del pozo, a la que le dijo Jesús, viene la hora en que en este monte en Jerusalén adoraréis. Uno igual que él, regresa dándole gloria a Jesús. Si Jesús nos permite darle gloria directamente, ¿qué andamos haciendo con achichincles? Decía mi abuelo, que en paz descanse, ¿para qué te vales de tanto santo habiendo tan grande Dios? Y era muy católico. Era de los que iban a misa, pagaban misas y hacían las cosas que les habían enseñado. Y cuando nosotros ya creímos en la palabra de Dios, que teníamos ya Biblia, gracias a protestantes que nos habían regalado Biblias, porque ahí nunca se preocuparon por si teníamos Biblia. Mi mamá le hablaba de Cristo y un día regañó a mi mamá porque era un hereje. Mi mamá lo único que le dijo, usted mismo me enseñó que para qué me valía de tanto santo habiendo tan grande Dios. Y mi abuelo se quedó mudo, ya no supo qué decir. Y él antes de morir reconoció que Jesús era el único camino hacia Dios. ¿Para qué te vales de tanto santo habiendo tan grande Dios? ¿Por qué si tienes el privilegio de acercarte confiadamente al trono de la gracia, por qué tienes que ir con otros? Peor aún, con un pedazo de yeso, con un pedazo de madera. Si Dios te escucha, Dios es espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Salmo 139. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo, ahí estás tú también. Háblale a Dios directamente. Él te escucha. Dios te bendiga, hermano, y recuerda esto, qué humillada le dio Dios a los sacerdotes. Ahora estaba usando leprosos para testificarles. Dios los bendiga, hermano.